Tierras de Adarlan, 1437. En el reino de Adarlan, donde la magia fluía como el agua y criaturas fantásticas convivían con los humanos, aún existían mitos que nadie se atrevía a creer. Entre ellos, uno destacaba por encima del resto, no por su popularidad, sino por lo imposible que parecía: la leyenda del Duende Oscuro. Se decía que en lo profundo del bosque de Mirkwood habitaba un ser capaz de conceder 3 deseos a quien lograra encontrarlo. Sin embargo, nadie lo había visto jamás. No existían registros ni testimonios fiables, solo rumores que sobrevivían en las sombras, susurrados en tabernas por voces que no siempre parecían dignas de confianza. Por eso, cuando Dax, Alaric, Kaisa y Killian escucharon aquella historia de labios de un anciano en una taberna, reaccionaron como cualquiera lo haría, con incredulidad. Kaisa fue la primera en destacarlo, asegurando que no era más que un cuento para asustar a los niños, mientras Alaric, con una característica sonrisa despreocupada, sugirió que quizás no era para asustarlos, sino para tentar a los ingenuos. Dax no dijo mucho, pero la inquietud en su mirada lo delataba, y Killian no se rió tanto como los demás. Esa noche ninguno logró dormir. Había algo en el aire, algo que no terminaba de encajar. El ambiente parecía más tenso, más antiguo, como si una presencia invisible se hubiera deslizado entre ellos sin ser invitada. Un fluirón desconocido envolvió el entorno, una sensación extraña que no podían explicar, pero que los mantenía alerta. Mientras los demás intentaban convencerse de que todo había sido una simple historia sin importancia, Killian permanecía despierto, mirando la oscuridad de su habitación como si esperara que algo surgiera de ella. Intentó ignorarlo, se repitió a sí mismo que no era real, que no tenía sentido darle importancia a un cuento de taberna, pero su mente no cooperaba, porque si existía una mínima posibilidad de que fuera cierto, entonces todo podría cambiar, y ese pensamiento lo arrastró directamente a su peor recuerdo. El fuego devorando la villa, el calor insoportable, los gritos desesperados, el humo cubriendo todo a su paso, y en medio de ese caos, su madre, mirándolo con una mezcla de miedo y urgencia. Killian, corre, vete ahora. Y él había obedecido, había corrido, lo había dejado atrás. Despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor y el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. La culpa seguía ahí, intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. No importaba cuánto intentara seguir adelante, ese momento lo perseguía una y otra vez, y en ese instante la duda dejó de ser duda. Se convirtió en una necesidad. A la mañana siguiente, el ambiente entre ellos era diferente. Nadie lo decía directamente, pero todos habían pensado en lo mismo. La conversación comenzó con cautela, casi como si temieran darle forma a una idea que no querían admitir. Kaisa fue quien rompió el silencio, preguntando si alguien más había pensado en lo que el anciano había dicho, y la reacción fue inmediata. Dax confesó que no podía sacárselo de la cabeza, mientras que Alaric, aunque seguía mostrando una actitud despreocupada, admitió que la idea resultaba intrigante. Killian no dudó en intervenir. Lo que para los demás era curiosidad, para él ya se había convertido en algo mucho más serio. Preguntó directamente qué pasaría si el duende fuera real, si realmente concediera deseos. La pregunta no fue bien recibida. Kai se lo enfrentó sin rodeos, preguntándole qué era lo que realmente deseaba, y aunque él no respondió, su silencio dejó en claro que la respuesta existía y que era más profunda de lo que quería admitir. Esa fue la primera grieta. La búsqueda de respuestas lo llevó a la biblioteca, donde pasaron horas revisando los libros antiguos sin encontrar nada en concreto. Sin embargo, cuando ya estaban a punto de rendirse, Dax encontró un libro distinto, uno que hablaba de leyendas prohibidas. La última página había sido arrancada, pero por lo poco que pudieron leer fue suficiente para inquietarlos. Una mención de un duende y una forma de magia desconocida, la Necrilux. Aquello no parecía un simple cuento, parecía algo que alguien había intentado ocultar. Esa sospecha los llevó al siguiente paso: buscar al anciano que había mencionado la historia, el viejo McCocket. Su casa, aislada y deteriorada, parecía tan inquietante como la propia leyenda. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió al escuchar lo que buscaban. No lo negó, no se rió, no intentó convencerlos de que era mentira. Eso fue lo que confirmó todo. Les advirtió, con voz temblorosa, que no existía deseo sin precio,
que reencontrar al duende no era lo difícil, sino sobrevivir a lo que venía después. Intentó alejarlos, incluso los echó de su casa con desesperación, pero antes de cerrar la puerta, Killian notó algo, una marca oscura en su muñeca, que el anciano ocultó demasiado tarde. No era una advertencia cualquiera, era una prueba. A partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás. El papel que Dax había tomado de la casa de McGucket contenía acertijos, y aunque al principio parecían incoherentes, poco a poco comenzaron a tomar sentido. Los guiaban hacia el bosque, hacia el lago, hacia un lugar que ninguno de ellos conocía realmente, pero que todos empezaban a temer. Cuando finalmente llegaron, el ambiente era completamente distinto a todo lo que habían experimentado antes. La niebla cubría el agua, el silencio era absoluto y el aire parecía vibrar con una presencia invisible. Y entonces apareció el duende. Su aspecto no era imponente ni aterrador en el sentido convencional, pero había algo en él que resultaba profundamente perturbador. Su voz era suave, casi amigable, pero cada palabra parecía tener un doble significado, como si estuviera jugando con ellos desde el primer momento. Les ofreció lo que habían venido a buscar, 3 deseos, pero con una condición, un precio que debían pagar. Aceptaron sus condiciones sin entender realmente lo que eso significaba. Los días que siguieron y el cansancio, la tensión y la incertidumbre comenzaron a desgastarlos poco a poco. Killian se volvió cada vez más obsesivo, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el duende y lo que no podía obtener de él. Dax comenzó a cerrarse, volviéndose más distante, mientras que Alaric mantenía su actitud confiada, aunque cada vez más forzada. Kaisa, por su parte, fue la primera en cuestionarlo todo, en darse cuenta de lo que realmente estaban haciendo no estaba bien. Pero cuando intentó detenerlos, ya era demasiado tarde. La discusión con Killian fue el punto de quiebre. Las emociones estaban al límite. Las palabras se volvieron más duras, más personales, hasta que todo se rompió en un instante. Un paso en falso, un grito desesperado y luego la caída. Cuando llegaron hasta ella, ya no había nada que hacer. Kaisa estaba muerta, y con ella algo dentro de todos también murió. Después de eso, el duende regresó y comenzó a cobrar. Killian fue el primero. No hubo violencia física, pero el dolor fue evidente. Sus recuerdos comenzaron a desvanecerse uno tras otro, hasta que no quedó nada, ni su madre, ni el incendio, ni su propósito. Cuando todo terminó, ya no sabía quién era. Dax fue el siguiente. Su precio no fue inmediato, pero ya estaba en marcha. Había perdido su empatía, podía ver la muerte, el sufrimiento, la destrucción y no sentir absolutamente nada. Finalmente, el duende dirigió a Alaric, y ahí fue cuando todo encajó. Su castigo no era olvidar ni dejar de sentir, era todo lo contrario. Alaric estaba condenado a permanecer consciente, a sentir cada pérdida, a presenciar cómo todo se desmoronaba, sin poder hacer nada para evitarlo. Cuando el duende desapareció, el silencio que dejó atrás fue insoportable. Killian seguía de pie, pero ya no era él. Dax permanecía a su lado, completamente vacío, y Alaric era el único que aún sentía, y eso lo estaba destruyendo. El frío comenzó a envolverlo, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, y por primera vez desde que todo había comenzado, se sintió completamente solo. Entonces lo escuchó, una voz suave y cercana. Alaric. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sabía que no podía ser real, sabía que todo en este lugar era una trampa, un juego cruel de duende, pero cuando la voz volvió a llamarlo, más clara, más cercana, su determinación comenzó a quebrarse. Miró a su alrededor buscando una explicación, una figura, una señal, pero no había nada. Killian y Dax ni siquiera reaccionaron, como si él ya no existiera para ellos, y aún así dio un paso, luego otro. No sabía si era real, si era una ilusión o una trampa diseñada para destruirlo por completo, pero ya no le importaba, porque aunque fuera mentira, era lo único que le quedaba, y en el fondo necesitaba creer que esa voz era realmente de ella, Kaisa.